Bueno, el cerebro estaría derivado del prosencéfalo, es la parte más prominente y craneal del encéfalo. Se localiza en las fosas craneanas anterior y media, también ocupando toda la cavidad de la bóveda craneana. Sus dimensiones: en el hombre va a tener una longitud de 17 centímetros, 14 de ancho y 13 centímetros de altura. Esto va a variar en cuanto a las mujeres, un centímetro menos. En cuanto al volumen, va a tener de 1400 centímetros cúbicos. La forma del cerebro va a ser de forma ovoidea. El peso va a tener un aproximado de 1182 gramos. En cuanto a las mujeres, va a ser de 1093 gramos. Su constitución externa va a estar directamente constituido va a estar directamente dividido. Esta también va a ser por el cerebro, va a estar dividido por tres caras, que van a ser la cara convexa o externa, la cara interna o medial, o la cara inferior o basal. La cara externa va a presentar directamente sus surcos y cisuras, que serían los surcos lateral o cisura de Silvio, el surco central o cisura de Rolando, el surco parieto-occipital o cisura perpendicular externa. Bueno, en cuanto a su surco lateral o cisura de Silvio, esta va a dividir directamente al lóbulo temporal del lóbulo frontal y parietal, y se encuentra generalmente en las superficies o cara inferior y lateral de los hemisferios. El surco central o cisura de Rolando divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, que se origina en la cara medial de los hemisferios cerebrales y se inicia en el borde interior superior de los mismos, aproximadamente 1 centímetro por detrás del punto medio. El surco parieto-occipital o cisura perpendicular externa. Esta cisura no es aparente o se separa del lóbulo occipital, de los lóbulos parietal y temporal. Bueno, los lóbulos o circunvoluciones, el lóbulo va a presentar varios, que van a ser el lóbulo frontal en la parte anterior, los lóbulos parietales en la parte superior del cráneo, los lóbulos temporales en las partes laterales, el lóbulo occipital, que estaría en la parte posterior, el lóbulo de la ínsula o isla de Rayleigh. Esta directamente se va a encontrar en el fondo de la cisura de Silvio. Solo puede ser visualizada separando la parte, abriendo la parte temporal directamente. Bueno, en su cara medial va a presentar surcos o cisuras. La cisura del cuerpo calloso, que también esta cisura estaría separada por la cara posterior del cuerpo calloso de la sustancia cortical de la que le rodea. La cisura calloso marginal va a estar encontrada en la cisura del cuerpo calloso y en el borde superior del hemisferio cerebral. Esta también la cisura calcarina, que se va a encontrar en la parte posterior de la cara interna del hemisferio. La cisura perpendicular interna o parieto-occipital se va a extender desde el borde interhemisférico hacia la cisura calcarina. Ambas cisuras también van a tomar la forma de Y. Los lóbulos o circunvoluciones que va a presentar esta va a ser la circunvolución frontal interna, la circunvolución del cuerpo calloso o gyrus ginguli o también denominado cíngulo. Va a presentar también el lobulillo parieto central, el lobulillo cuadrilátero o cuadrado o también precúneo. También va a presentar el lobulillo cuña o también denominado cuneus. Bueno, en su cara inferior o basal, de esta manera conjunta, también en la parte inferior o base del cerebro se encuentra también dividida por una heridura que sería de Bichat. Va a presentar dos partes, que esta va a ser la parte lateral y la parte medial. En la parte medial directamente va a estar por delante hacia atrás, que se encuentra la rodilla del cuerpo calloso. En la parte lateral estaría al rombo, que se encuentra otra formación romboidal delimitada por la cintilla olfatoria lateral. Bueno, continuando con las cisuras o surcos, esta también va a presentar el lóbulo de las circunvoluciones, el lóbulo anterior u orbitario, también las circunvoluciones recta o olfatoria interna o gyrus rectus.
Está también la circunvalación orbitaria interna, también como la circunvalación orbitaria externa. Esto también va a tener las circunvalaciones orbitarias, que serían las partes anteriores y también las partes posteriores. El lóbulo posterior o temporo-occipital también que va a presentar las circunvoluciones del temporo primario o externa, también va a presentar una circunvolución temporo-occipital que sería segunda o también llamada interna. Bueno, yo voy a hablar de la estructura y localización funcional de la corteza cerebral. La corteza cerebral reviste completamente los hemisferios cerebrales. Está constituida por una sustancia gris contenida aproximadamente entre 10.000 a 20 millones de neuronas. La sustancia gris está constituida por una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglina y vasos sanguíneos. Existen varios tipos de corteza. A partir del desarrollo filogenético y la estructura de microscópica, se conocen tres tipos de corteza, las cuales son el isocórtex, la arquicórtex, la arquicorteza y la mesocórtex. Ya. La isocórtex es una corteza homogénica. Este tipo de corteza tiene 6 capas y su desarrollo filogénico es reciente. Se encuentra en la corteza sensorial y primaria. Desde un punto de vista funcional, la neocorteza se asocia con funciones de integración de mayor complejidad. Ya, bueno, la corteza o paleocorteza es heterogénea. La corteza tiene 3 capas muy importantes: la molecular, la piramidal y la polimorfa. Es la más antigua en términos filogenéticos. Se subdivide en 3 partes. Se subdivide en 2 partes: la paleocórtex o paleopelium en latín, y la arcocórtex o arquipapelium en latín también. Ya, la paleocórtex es una corteza insular rostral, tiene corteza piriforme y corteza olfatoria primaria. La arquicórtex es una formación de hipocámpica y de un giro dentado. Se relaciona entre el control de la vida del instinto afectiva que contribuye a la superficie de la especie. Bueno, luego hay células nerviosas. Las células nerviosas son 5 células nerviosas principales: las piramidales, las estrelladas, las fusiformes, las horizontales de Cajal y la de Martotti. Las piramidales son denominadas así por la forma de su cuerpo celular, que tiene una forma piramidal. Mide de 10 a 5 milímetros de longitud. Entre estas existen otros muchos más grandes, llamados células de Betz. Aproximadamente miden 120 milímetros y se encuentran en la circunvalación presental motora del lóbulo frontal. Las células estrelladas, denominadas también células granulosas. Sus cuerpos celulares tienen una forma poligonal y miden aproximadamente de 4 a 8 milímetros de diámetro. Es la unidad celulosa excitatoria de la corteza. Las células fusiformes tienen un eje longitudinal vertical y se encuentran en las capas corticales más profundas. Las células horizontales de Cajal se encuentran en las capas más superficiales de la corteza. Por último, las células de Mornotti son células multipolares que se encuentran en todos los niveles de la corteza. Bueno, en el cerebro hay capas cerebrales. La corteza comprende 6 capas muy importantes: la molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la ganglionar y la multiforme. Ya, bueno, la capa molecular constituye una red densada de fibras nerviosas orientadas tangencialmente de fibras nerviosas. Proviene de las dendritas apicales de las células piramidales y fusiformes. Bueno, y la capa granular está constituida por pequeñas células piramidales de células estrelladas. La capa piramidal externa está constituida por células piramidales mediadas,
La capa granular interna está constituida por células estrelladas. La capa ganglionar está constituida por células piramidales muy grandes y medianas. Y la capa multiforme está constituida por células fusiformes y piramidales. Y luego tenemos a los lóbulos. Tenemos 5 lóbulos muy importantes: el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y dentro de todos estos 4 lóbulos principales encontramos el lóbulo de la ínsula. Ya hablaremos de eso. Primero empezaremos por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se divide en 6 áreas muy importantes, los cuales son la área motora, la premotora, la motora suplementaria, la área prefrontal y el área de los movimientos conjugados de los ojos y la área de la escritura. Bueno, hablaremos del área motora. Está localizada en la circunvolución precentral y en el lóbulo paracentral anterior de la superficie medial. Se encarga esencialmente de los movimientos motores sencillos, como mover la mano, estirar, nada más. La premotora también es un área que manda acciones directamente a la corteza motora primaria y a la médula espinal, haciendo procedimientos con relación con el trabajo más complejo que la corteza motora primaria. El área motora suplementaria es la encargada de la planificación y coordinación de los movimientos complejos, por ejemplo, un golpe, estiramientos, ejercicios también podría ser. El área prefrontal desempeña un papel crítico en el control de atencionalidad y en el archivo de menisco necesario para supervisar y modular el procedimiento sensitivo motor y las acciones complejas básicas de la cognición. El área de los movimientos de los ojos se encarga de los movimientos de los ojos, mover de izquierda a derecha, y la área de escritura, su principal función es la producción y articulación del lenguaje. Esta área es muy importante porque es un área que se desarrolla solo. El lóbulo parietal tiene un área sensitiva y un área de lenguaje. El área sensitiva solo reacciona a estímulos táctiles y de posición y de prevención, tiene relación con el lenguaje. Los movimientos también reacciona a los movimientos voluntarios como el tacto y la percepción. Ya, el área también, aquí encontramos un área de lenguaje. Esta es un área diferente y compleja de comunicación de especies humana. Los estudios de localización anatómica del lenguaje establecen que en gran parte de su desarrollo es innato, o sea que no lo desarrollamos así por querer, se desarrolla por sí solo. Bueno, hablaremos ahora del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el lóbulo más pequeño del hemisferio. Representa solo alrededor del 18% del volumen del total del cerebro. Tiene solo una función, es la función de interpretar y captar las señales de la visión. Puede reaccionar, nos ayuda a reaccionar a las reacciones que nuestros ojos ven. Eso sería lo esencial. Bueno, el lóbulo temporal, encontramos el área de la audición, es la unidad central de procesamiento más organizada. Esta área es cortical, es crucial para la audición. La audición depende de una serie de pasos complejos que consiste en ondas de sonido que viajan al nuestro sistema nervioso. Este sistema nervioso nos manda al cerebro para que tenga una respuesta. Bueno, y como dijimos, el lóbulo de la ínsula. Este es un lóbulo, el lóbulo de la ínsula es una porción de la corteza cerebral que se encuentra en ambos hemisferios, tanto como izquierdo como derecho. Este lóbulo conforma el fondo del surco lateral, por lo que para poder visualizarlo teníamos que hacer una macroscópica, teníamos que hacer un procedimiento que es abrir el cerebro, porque se encuentra por dentro de los lóbulos, y su función es de deseos, antojos y adicciones. Eso sería todo de Cerebro 1. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho de parte de mi compañero Hugo y yo, Juan Rodrigo. Gracias y hasta luego.